están? Soy la profe Jimena Montes. Para la clase del día de hoy tenemos función logarítmica, gráfica y análisis. Es muy importante que antes de ver este tutorial vayan a ver el de función logarítmica introducción, que justamente es muy importante para poder entender muchas de las cosas que hoy voy a hablar acá, ¿sí? Así que les dejo por ahí arriba el link para que lo puedan visitar. La primera, vamos a graficar 3 ejercicios y analizar 3 funciones. La primera va a ser una bien clásica, f de x igual logaritmo de x, y es en base 10. Ven que acá no vemos nada. Recordamos que cuando no tiene base visible siempre tiene un 10. Bueno, ¿por dónde voy a comenzar? Y se los sugiero para que comiencen todos los ejercicios de logaritmo, ¿sí? Primero voy a definir el dominio de la función. Lo que nosotros sabemos es que siempre el argumento, lo que está acá, el argumento tiene que ser positivo, tiene que ser mayor a 0. Entonces, acá nos va a dar que el dominio de la función va a ser todos los números mayores a 0, ¿sí? De 0 hacia más infinito. Lo segundo que voy a tener siempre como que tener en cuenta es la asíntota vertical, donde la voy a ubicar, ¿sí? Entonces, asíntota vertical, para eso lo que hacemos es el argumento, lo igualamos a 0. Y acá tengo ya la asíntota vertical. Lo que quiere decir que en x igual 0, acá está el 0 de x, por acá va a pasar nuestra asíntota vertical, ¿sí? Voy a poner en flúor para que se diferencie también del eje, ¿no? Ahí, por último, siempre lo sugiero, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz. Algo bastante importante, el cálculo de la raíz. Pensemos cómo lo vamos a hacer. Miremos, dice así. Nosotros lo que tenemos que hacer para calcular la raíz, siempre darle a i valor 0. ¿Sí? Recordamos que f de x es lo mismo que tener i. Por lo tanto, agarramos logaritmo de x y lo igualamos a 0. Y acá lo que tenemos que usar es el concepto de logaritmo, que les dejo el link ahí arriba, que ya lo expliqué, que dice esto. Acá tenemos un 10, habíamos dicho que tenemos un 10. Tenemos que a este 10 elevarlo al resultado elevado para que nos dé el argumento. Entonces lo que vamos a hacer es 10 elevado a la 0 es igual a x. Y todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, la raíz de este ejercicio es x igual 1. Por acá va a interceptar a lo que es el eje x, ¿sí? Ya con esto, bastante bien, ¿sí? Tengo la asíntota, tengo la raíz, y lo que voy a hacer ahora es una tabla de valores para empezar a hacer un par de cuentas, ¿no? Y poder graficar la función en su totalidad. Bueno, dominio. El dominio me da los valores que le voy a poder dar a x. Todos los números mayores a 0. Uno se imagina mayor a 0 y empezamos diciendo 1, 2, 3, ¿no? 4. Y así podemos seguir hasta el más infinito, ya habíamos dicho. Lo que tenemos que hacer acá es calcular el logaritmo. Reemplazamos acá de 1, el logaritmo de 2, el logaritmo de 3, el logaritmo de 4, ¿sí? Entonces voy a agarrar la calculadora, como ya también les expliqué en el tutorial pasado. Voy a poner la tecla log y voy a hacer logaritmo de, y vamos a ir a comenzar, ¿sí? Logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Ahora voy a poner logaritmo de 2. Puedo ir con esta tecla a borrar el 1 y poner 2 o ingresar todo de nuevo, ¿sí? Logaritmo de 2, 0,3. Ahora voy a ir al poner un 3. Ahí donde dice 2, ven que ven así. Ven ahora el 3, igual, 0,47. 0,47. Miren qué poquito va, de a poquito creciendo. Logaritmo de 4, 0,6. ¿Sí? Va creciendo muy poquito. Bueno, vamos a graficar estos puntos. 1 de x, 0 de y, justamente coincide con la raíz. 2 de x, 0,3. Entonces ubico el 0,5 y el 0,3 está un poquito más abajo.
0,47 aumentó, 0,6 se pasó del 0,5 un poquito, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es ya empezar a unir esos puntos, ¿sí? Bien, sabemos que la función logarítmica también tiene una parte acá en lo que son los números negativos, ¿sí? La imagen negativa. Por lo tanto, tenemos que darle el valor que justo está acá en la mitad, 0,5, para ver qué pasa en el 0,5, ¿sí? Entonces vamos a hacer logaritmo de 0,5, ¿se entiende? Porque es como que me quedó incompleta, solo una partecita. Entonces, logaritmo de 0,5 menos 0,3. Ya veo que ahí va bajando, ¿no? Entonces en 0,5 de x, 0,3 y ahí bajó un poquito. Buenísimo, ¿sí? Como la voy continuando. Pero me gustaría que se acerque un poco más a la asíntota y le voy a dar un valor pegadito a la asíntota que puede ser un 0,1. 0,1 voy a hacer entonces en logaritmo de 0,1, logaritmo de 0,1 y nos da menos 1, menos 1. Fíjense que ahí entonces 0,1 quedó bien pegadito acá. Entonces acá ya puedo mostrar cómo se va también, cómo viene, ¿no? De aproximarse a la asíntota. ¿Cómo sigue acá? Bueno, a ver, vamos a darle valor 10. A ver qué pasaría en 10. Cuando hacemos logaritmo de 10 con la calcu, nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces recién en 10 subió acá en 1. ¿Sí? Acá 10, 1. Entonces, bueno, ahí va subiendo. Y les cuento que el logaritmo de 100 es 2. O sea que miren, si tuviéramos que ir a ubicar al 100, recién llegaría a 2. Va subiendo, pero muy lentamente. Y acá está la gráfica de lo que es la función logarítmica, logaritmo de x. ¿Sí? Como para empezar, me parece que está buena. Vamos a ver lo que es el análisis. Dominio de la función. Todos los números mayores a 0. Desde 0 a más infinito. ¿Sí? Se ve perfectamente que en esta parte positiva hay gráfica. La imagen, sabemos que son siempre los reales, porque acá de a poquito va subiendo, pero va subiendo y acá justamente vemos que viene, ¿no? Desde lo que es el menos infinito. Así que los reales. Intersección con el eje Y. ¿Toca el eje Y? No, porque justo ahí hay una asíntota, ¿sí? Entonces, en este caso no hay intersección con el eje Y. ¿Tiene raíz? Sí, tiene raíz acá, en 1, que también la calculamos y aparte salió por tabla de valores. El comportamiento es así, ¿no? Va creciendo, creciente. Y la asíntota vertical, ya la habíamos calculado acá, x es igual a 0. Así que bueno, este es nuestro primer análisis sencillo de un ejercicio sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos, miren, logaritmo de x más 2, todo entre paréntesis, ¿sí? Este es el argumento de este ejercicio. Entonces está bueno porque es como que el ejercicio anterior nos sirvió, pero este pareciera un poquito más como complejo, ¿no? Pero no importa, vamos a proceder de la misma manera. Primero, dominio de la función. Súper importante, no solo porque lo vamos a necesitar en el análisis, sino porque además necesitamos también para armar la tabla de valores. Entonces agarramos el argumento, x más 2, y siempre lo hacemos mayor a 0, porque tiene que ser positivo, era una condición. Entonces el 2 pasa negativo. Y este va a ser el dominio. Puedo elegir en la tabla todos números mayores a menos 2. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ya tengo qué números voy a poder poner en la tabla. Los mayores a menos 2. Voy a ir con lo que es la asíntota. Asíntota vertical. ¿Qué había que hacer para hallar la asíntota? Agarrar el argumento e igualarlo a 2. Y despejar x. Menos 2. Pasa positivo, está en positivo, pasa negativo. O sea que en menos 2 tenemos una asíntota, ¿sí? Ya la voy a graficar porque me empieza como... ¿Sí? A ver si podemos ponerle también el flúor. ¿Sí? Perfecto. Ahí tenemos la asíntota. Buenísimo. O sea que como es creciente,
va a estar de este lado, ¿sí? Ya la estoy viendo, me la estoy imaginando. Y próximo paso, que es súper importante, ¿recuerdan? La raíz. La raíz, que a veces sale de la tabla y a veces no. Prefiero enseñarles cómo hallarla. ¿Qué había que hacer con la raíz? Entonces darle valor ahí 0. Igual agarramos todo el logaritmo. Logaritmo de x más 2 igual a 0. Y a partir de ahí, como acá tiene un 10, elevo y da por resultado 10 elevado a la 0, 10 elevado a la 0 da x más 2. Esto es el concepto del logaritmo, ¿sí? La definición. Todo número elevado a la 0, 1. Y el 2 que está positivo lo pasó a negativo. Y acá nos dio la raíz. Tiene una raíz en menos 1. Así que acá ya puedo sacar la raíz. Bien, bueno, tenemos ya algunas cositas de la gráfica. Empezamos a darle valor a nuestras x, que tienen que ser mayores a menos 2. Entonces uno se imagina mayor a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, podemos seguir, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Logaritmo, abrimos paréntesis y reemplazamos a la x, ¿no? Esta x la ponemos ahí adentro, menos 1 más 2. Menos 1 más 2, ¿sí? Entonces empezamos a hacer las cuentas. ¿Qué cuenta tenemos que hacer acá? Logaritmo, reemplazo el 0, 0 más 2. ¿Qué tenemos que hacer acá? Logaritmo, reemplazo acá 1 más 2. Y acá, logaritmo, reemplazo acá 2 más 2. 2 más 2. Reemplazo con 3, logaritmo. Y ponemos acá el 3, 3 más 2. 3 más 2. Y así podemos seguir. Vemos si nos alcanza y si no vamos agregando, ¿sí? Acá tenemos dos formas. Miren, vamos a concentrarnos acá en esta primera cuenta. Yo puedo poner, miren la calculadora, logaritmo, abro paréntesis, menos 1 más 2, cierro paréntesis y directamente hago la cuenta, ¿sí? Igual. O puedo hacer menos 1 más 2 da 1 y logaritmo de 1. Lo resuelvo primero y le hago logaritmo a ese número. Pero la calculadora, si tienen una calculadora que pone paréntesis y demás, directamente lo pueden hacer así. Ponen igual, ¿y cuánto nos dio? 0. En el otro, logaritmo de 0 más 2, pueden ir con el cursor, a cambiar ese número y poner un 0, ¿sí? ¿Ven? Que ahí nos quedaría 0 más 2, 0 más 2, queda 2, ¿sí? O directamente poner logaritmo de 2. 0,3. 0,3. Vamos al siguiente. 1 más 2, 3. Podemos hacer directamente logaritmo de 3. 0,47. Muy bien. 2 más 2, 4. Logaritmo de 4. 0,60. 0,6. 3 más 2, 5. Puedo ir acá. Si ven que está así el 4, le pongo un 5. Igual. Tic. 0,69 le podemos poner 0,7, ¿sí? Vamos a ver si nos alcanza con este pedacito y si no, tenemos que darle más valores, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, había empezado con el puntito naranja, sigamos. Menos 1, 0, menos 1, 0 está ahí, 0, 0,3, acá, 1, 0,47, va subiendo un poquito, 2, 0,6, 2, 0,6, 3, 0,7. Y nos dio otra vez este pedacito. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya aprendimos del ejercicio anterior, le vamos a dar el que está en la mitad. ¿Quién está acá en la mitad? ¿Quién está acá? Menos 1,5, ¿sí? Entonces vamos a darle ahí menos 1,5. Lo ponemos acá, reemplazamos menos 1,5 más 2. Entonces hacemos logaritmo de menos 1,5 más 2. ¿Sí? Entonces, bueno, lo podemos hacer directamente con la calculadora o logaritmo. ¿Cuánto es menos 1,5 más 2? 0,5. Entonces, logaritmo de 0,5 menos 0,3. Menos 0,3. Buenísimo, porque acá observamos que 0,3, acá está el 0,5, bajó un poquito. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien, ahora me gustaría que
se acerque un poco a la asíntota, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es le voy a dar el que está pegadito acá, al más no próximo, porque es más fácil para hacer la cuenta. ¿Quién está ahí pegadito a la asíntota? Menos 1,9. Menos 1,9. ¿Sí? Y ahí hacemos logaritmo de menos, ponemos acá, menos 1,9 más 2. ¿Sí? Otra directamente también podríamos haber hecho esta cuenta, ¿no? Y que nos da 0,1, ponemos logaritmo de 0,1 es igual a menos 1. Llegamos a lo mismo, ¿sí? Como vayan aprendiendo a usar la calcu, que amigarse. Bueno, estamos acá con menos 1, se acercó un poquito más ahí. Y acá sí ya podemos, sin tocar la asíntota, acercarla, ¿sí? Y mostrar que ahí está nuestra función logarítmica que queremos. Fíjense dónde está el color celeste de no tocar nunca la asíntota. Si la cruzamos ya está mal todo el ejercicio, porque nunca, justamente por definición de la asíntota, la función se aproxima mucho pero nunca la toca. Estaría mal todo el ejercicio. Así que bueno, vamos con el análisis. Y es así. Dominio. Lo tenemos acá, todos los números mayores a menos 2. De menos 2 a más infinito. Perfecto. Imagen, reales. Intersección con i, bien. Tiene acá la intersección con i, ¿sí? Cuando vale 0, ahí está, 0,3. Es aproximado. Recuerdan que el infinito podemos poner, si quieren, al igual un simbolito de aproximado. 0,3. La raíz tenía, la que le habíamos encontrado, menos 1. Y el comportamiento es creciente, va aumentando. Y la asíntota vertical es nx es igual a, acá la habíamos encontrado, menos 2. Y ya está este ejercicio, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio vamos a proceder de la misma manera. Nos armamos un sector y empezamos a pensar en el dominio, ¿no? Dominio de la función. Agarramos el argumento, guarda, el 1 no entra. Fíjense que no es parte del argumento. Si yo separo en términos, el 1 está aparte. El argumento es x menos 3 y x menos 3 tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor a 3. Ese es el dominio. Todos números acá mayores a 3 le tenemos que dar, ¿sí? Ahora voy a hacer la asíntota. Asíntota. Bien, ¿qué hacíamos con la asíntota? El argumento lo igualábamos a 0. X está negativa, pasa a positiva. Perfecto. En x igual a 3 hay una asíntota. Ya puedo ir a graficarla. X igual a 3. Le voy a hacer la asíntota. ¿Sí? Le voy a poner el flúor. Ahí tengo ya la asíntota bien definida. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la raíz, ¿sí? Agarramos toda la función, logaritmo de x menos 3 más 1 igual a 0, ¿sí? Presten atención porque hasta ahora no nos había pasado esto, que tuviera dos términos. Entonces, primer paso, tenemos que el 1, despejar lo que es logaritmo, ¿sí? Para poder aplicar el concepto. El 1 pasa restando. Entonces, logaritmo de x menos 3 igual a, como está positivo, pasa restando. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, recordamos que acá, cuando no tiene nada, tiene un 10. Y ahora sí podemos aplicar ese concepto de el 10 elevado a la menos 1 nos da el argumento, x menos 3. Entonces, 10 elevado a la menos 1 es igual a x menos 3. Y empezamos se ve como ahí desaparece la palabra logaritmo porque usamos el concepto. 10 a la menos 1 da un décimo. Y x menos 3 acá. Y el menos 3 pasamos sumando un décimo más 3 igual a x. Entonces, x es igual a un décimo más 3 da 30 décimos. Que es igual a, como es pasado a decimal, 3,1. O sea que tiene una raíz en 3,1. La vamos a graficar. ¿Sí? Si pensamos acá el 3,5, por ahí está la raíz, ¿no? Bien pegadita a la asíntota. Ya tenemos acá la raíz. A partir de ahí empezamos a darle valores a la tabla, como estábamos acostumbrados. Todos los mayores a 3. Mayores a 3 podemos pensar en
mayores a 3, 4, 5, 6, 7. ¿Están de acuerdo? Podemos poner ese y después, si necesitamos más, agregamos. Ponemos acá, ahora tenemos que reemplazar el 4 acá. Logaritmo, paréntesis, 4 menos 3 más 1. Vamos con el segundo, logaritmo. Pongo el 5 acá, 5 menos 3 más 1. Pongo el 6, lo de siempre, ¿no? 6 menos 3 más 1. Y por último, logaritmo. Pongo acá el 7, 7 menos 3 más 1. Si quiero le puedo dar más, pero con esto alcanzaría. Puedo ingresar todo junto en la calculadora. Les voy a mostrar cómo. ¿Sí? Miren cómo ingresamos. Presten atención. Logaritmo, la palabra logaritmo. Abrimos paréntesis. 4 menos 3. Cerramos paréntesis. Más 1. Directamente todo junto, igual, nos da 1. O podemos hacer otra manera. Primero calcular este logaritmo, 5 menos 3, 2. Y ahí hacemos logaritmo de 2, que nos dio el logaritmo de 2, más 1. ¿Sí? 1,3. Ponemos acá el resultado. ¿Sí? Entonces así le hacemos lo mismo. ¿Cuánto da acá? 3. Logaritmo de 3 más 1. 1,47. 7 menos 3, ¿cuánto da acá? 4. Entonces ponemos logaritmo de 4 más 1. 1,6. Bueno, probablemente con estos datos ya esté. Y si no está, agregamos. Vamos. 4, 1. 4, 1. Acá. 5, 1,3. 5, 1,3. 6, 1,47. Y 7, 1,6. ¿Sí? Bueno, ahí lo que tenemos es lo siguiente. Unimos esos puntos y acá ya sabemos que se aproxima, ¿sí?, a la asíntota, pero no la toca, ¿sí? La asíntota la voy a reforzar acá, guarda con tocarla, lo de siempre. Así que bueno, ahí estaría ya la gráfica que podemos pasar a lo que es nuestra análisis, ¿sí? Y ahí vamos, dominio. Desde acá viene a ser el 3 a más infinito. Y aparte ya lo teníamos acá. El 3 no está incluido porque por ahí pasa la asíntota. A más infinito. La imagen, reales. Intersección con el eje Y. Acá está el eje Y, por lo tanto no tiene. Lo que es la raíz, ya la buscamos acá. 30 décimos. 30 décimos, también podemos poner 3,1 porque da un decimal exacto. Comportamiento creciente. Y asíntota vertical, x es igual a, y vamos a buscar la asíntota acá, 3. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado este tutorial. Espero que lo hayan entendido y bueno, les dejo algunos tutoriales acá como para poder ver acerca del tema, ¿sí? Un saludo grande para todos y todas. Chao, hasta la próxima.